Me vendía un hombre poderoso, para salvar la vida de mi padre y me costó mucho salir de ahí. La vida nunca me preparó para lo que estaba a punto de enfrentar. Desde joven, supe lo que era luchar contra la adversidad, pero nada se comparaba con el peso que llevaba en ese momento. Mi padre, el hombre que me había dado todo, estaba postrado en una cama de hospital, necesitando una operación costosa que ni en mis sueños más optimistas podía costear. Cada médico, cada especialista, repetía lo mismo: tiempo, dinero y esperanza, aunque para mí solo quedaban las dos primeras opciones. Fue en ese abismo de desesperación cuando apareció él, como un ángel oscuro, ofreciendo una salida que me aterrorizaba y seducía a partes iguales. Lo conocía desde hacía años, un hombre poderoso que gobernaba el mundo con puño de hierro y una sonrisa calculadora. Había escuchado rumores, susurros de su influencia en negocios turbios y su reputación como líder de una organización que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Era un hombre que inspiraba respeto y miedo. Cuando acepté su propuesta, lo hice pensando únicamente en mi padre. La operación debía realizarse de inmediato, y él me aseguró que cubriría todos los costos a cambio de algo que no podía negarle, a mí misma. Me convertiría en su amante, una pieza más en su tablero de poder. No me di cuenta de que al aceptar, no solo estaba vendiendo mi cuerpo, sino también mi alma. El día que cruzó la puerta de su mansión, sintió que había dejado atrás la vida que conocía. Todo en su casa gritaba lujo y poder, los pasillos interminables adornados con obras de arte, los muebles que parecían sacados de un palacio, y el aroma a exclusividad que impregnaba cada rincón. Pero detrás de toda esa opulencia, lo único que veía era una jaula dorada. Él no era cruel, al menos no directamente. Se comportaba como un hombre acostumbrado a obtener lo que quería, y su trato hacia mí era frío, distante, pero nunca violento. Sin embargo, no podía evitar sentirme como un objeto en sus manos. Cada vez que me miraba, había algo en sus ojos, algo que no podía descifrar. Era como si quisiera decirme algo, pero nunca lo hacía. Poco a poco, fui notando que había algo más detrás de su fachada impenetrable. Un día, mientras ordenaba algunos documentos en su despacho, encontré una vieja fotografía. Era una imagen de mi adolescencia, de un tiempo que parecía perteneciente a otra vida. Estaba en un marco discreto, casi oculto en una esquina de su escritorio. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué tenía eso? ¿Por qué me guardaba entre sus recuerdos? Las preguntas comenzaron a atormentarme, pero no tuve el valor de enfrentarlo. Con el tiempo, me di cuenta de que su interés en mí iba más allá de lo físico. Había algo en su manera de mirarme, algo que se intensificaba con cada día que pasábamos juntos, pero yo no podía permitirme sentir nada. Estaba allí por una razón, y esa razón era salvar a mi padre. Todo cambió la noche en que descubrió que estaba embarazada. Fue como si el mundo dejara de girar. ¿Cómo podía estar criando una vida dentro de mí cuando mi propia existencia estaba en ruinas? No le dije nada. Sabía que en su mundo, un hijo significaría algo más que amor o familia. Sería un arma, un vínculo, una debilidad que él no estaba dispuesto a aceptar. Los días pasaron, y él empezó a hablar sobre un compromiso. Había una mujer, alguien de su mundo, a quien estaba destinado a casarse por conveniencia. No sabía cómo reaccionar. Quería odiarlo, pero no podía. Quería gritarle la verdad, pero no tenía el valor. Todo explotó la noche del banquete. Estaba allí, rodeada de desconocidos, tratando de mantener mi compostura mientras sentía las miradas acusadoras de la mujer que pronto se convertiría en su esposa. En un momento de descuido, ella se me acercó, con una sonrisa que escondía veneno. Antes de darme cuenta, sentí un empujón, y todo se volvió caos. El dolor en mi abdomen me hizo caer al suelo, y la preocupación por mi bebé eclipsó cualquier otra cosa. El hospital era un lugar de secretos. Le rogué al médico que no revelara nada sobre mi embarazo. Necesitaba proteger a mi hijo, incluso si eso significaba alejarme de todo. Esa noche, mientras descansaba en mi cama, escuché una conversación que me destrozó. Su voz, cargada de decisión, afirmaba que jamás podría estar con alguien como yo. Era solo un acuerdo, una transacción, nada más. Con lágrimas en los ojos, tomé la decisión más difícil de mi vida. Empaqué mis cosas, dejé una nota y desaparecí. No sabía a dónde iría ni cómo lo haría, pero sabía que debía proteger a mi hijo de un mundo que nunca sería seguro para nosotros. Me fui con lo poco que tenía, cargando no solo una maleta, sino también un corazón destrozado y un secreto que pesaba más de lo que podía soportar. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, tal vez perdería el valor de seguir adelante. La noche que dejé su mansión marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, una en la que no tendría lugar para lujos ni comodidades,
pero sí para la seguridad de mi hijo. Al principio, todo fue un caos. Me instalé en una pequeña ciudad lejos de su alcance, donde nadie me conocía y donde podría intentar construir una vida desde cero. Encontré un trabajo modesto en un café y alquilé un pequeño departamento con los ahorros que me quedaban. Cada centavo lo administraba con cuidado, pensando siempre en el futuro de mi bebé. Los días pasaron, luego las semanas, y finalmente los meses. Mi embarazo avanzaba, y con cada patadita que sentía, mi determinación crecía. Aunque estaba sola, la conexión con mi hijo era mi fortaleza. Me prometí que haría cualquier cosa para darle una vida mejor, lejos de las sombras de su padre y del peligro que siempre pareció acechar en los rincones de ese mundo oscuro. Pero la tranquilidad no es muy exigente. Una noche, mientras cerraba el café, sentí una presencia detrás de mí. Era solo un cliente retrasado, pero el susto me recordó que no podía bajar la guardia. Desde entonces, cada sonido extraño, cada sombra en la esquina, me ponía en alerta. Sabía que él tenía recursos, y aunque había huido, no podía asegurar que no me estuviera buscando. El nacimiento de mi hijo fue un momento agrícola. Lloré de alegría al sostenerlo por primera vez, pero también de tristeza al darme cuenta de que él nunca conocería a su padre. Lo llamé Lucas, un hombre que siempre me había gustado y que me recordaba la fortaleza. Cada vez que lo miraba, veía en sus ojos una mezcla de esperanza y un reflejo del hombre del que había intentado escapar. Los años pasaron, y aunque la vida no era fácil, logramos encontrar cierta estabilidad. Lucas creció siendo un niño alegre y lleno de energía, ajeno a la tormenta que una vez rodeó su concepción. Pero la tranquilidad que habíamos construido se tambaleó el día en que una limusina negra apareció frente a mi departamento. Mi corazón se detuvo al reconocer al conductor, un hombre que solía trabajar para él. No hizo nada más que observar, pero su presencia lo decía todo. Sabían dónde estaba. Me quedé paralizada por el miedo, pero rápidamente tomé a Lucas y corrió hacia adentro. No dormí esa noche. Cada ruido, cada movimiento, era una amenaza. El verdadero golpe llegó unos días después, cuando revisé el buzón y encontré un sobre con mi nombre escrito en tinta negra. Dentro, había una carta con una invitación a un evento de gala en la ciudad. Sabía quién lo había enviado. Sabía que esto no era una coincidencia. Estaba tratando de encontrarme, de traerme de vuelta a su mundo, y no tenía idea de cómo enfrentarlo. La curiosidad me ganó. Decidí ir al evento, dejando a Lucas con una vecina de confianza. Me aseguré de vestirme con discreción, pero no fue suficiente. Tan pronto como crucé las puertas, lo vi. Estaba allí, tan imponente como siempre, rodeado de personas que parecían orbitar a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantenerme en las sombras, pero nuestras miradas se encontraron, y en ese instante supe que todo estaba perdido. No fue hasta más tarde en la noche cuando una mujer se me acercó. Era su prometida, esa misma mujer que una vez intentó quitarme todo. No había cambiado, excepto por el hecho de que ahora su sonrisa era más venenosa. Me llevó a un rincón apartado y comencé a lanzarme acusación. Me decía que no pertenecía a ese lugar, que nunca lo había hecho. Antes de que pudiera responder, me empujó contra la pared. La escena se convirtió en caos cuando su prometida comenzó a gritar, atrayendo la atención de todos. Él apareció, con una mezcla de sorpresa y furia en su rostro. Intenté explicarle que no quería causar problemas, pero sus ojos me perforaron con una mezcla de confusión y dolor. Cuando regresó a casa esa noche, supe que había cometido un error al volver a su mundo, aunque fuera por un breve momento. Pero el destino no había terminado conmigo. Esa misma noche, Lucas me preguntó por qué estaba tan triste, y no pude contener las lágrimas. Me abrazó con fuerza, y en ese momento entendí que todo lo que hacía, lo hacía por él. Después de aquella noche, traté de volver a la normalidad, pero algo en mí había cambiado. Sabía que no podía seguir escondiéndome. Mi hijo merecía una vida en paz, lejos de los fantasmas que había arrastrado durante años. Pero el destino tenía otros planos, y pronto el pasado tocó a mi puerta de una manera que no esperaba. Un día, mientras regresaba del trabajo, encontré a Lucas jugando en el parque frente a nuestra casa. A su lado, de pie como una sombra, estaba él. Su mirada estaba fija en mi hijo, y en su rostro había una mezcla de confusión, incredulidad y algo que no pude descifrar. Mi cuerpo se paralizó. Sabía que en ese instante, todo lo que había tratado de ocultar estaba a punto de salir a la luz. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo desbocado. Cuando llegué, Lucas me miró y dijo algo que me dejó sin aliento. «Mamá, este señor me preguntó si soy tu hijo». La expresión en el rostro de él cambió de inmediato. No tuve tiempo de responder. Su mirada pasó de Lucas a mí, y en ese momento, todo se derrumbó. Nos fuimos a casa después de una tensa discusión.
Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá, esperando lo inevitable. Sabía que él volvería con preguntas, con reclamos, con esa ira contenida que siempre llevaba consigo. Y tenía razón. A la mañana siguiente, apareció en mi puerta, pero esta vez no estaba solo. Su prometida lo había seguido, y su rostro estaba lleno de veneno. Lo que siguió fue una tormenta de acusación, gritos y verdades a los medios. Traté de explicarle la verdad, cómo había huido para proteger a Lucas, cómo había guardado el secreto porque sabía que él nunca aceptaría que yo formara parte de su vida. Pero cada palabra que decía parecía alimentar su furia. Su prometida, al darse cuenta de que Lucas era su hijo, explotó. Entre lágrimas y amenazas, dejó claro que haría todo lo posible para destruirme. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Había pasado años huyendo, ocultándome, temiendo las consecuencias de mis decisiones, pero ya no más. Tomé a Lucas de la mano y lo llevé frente a él. Le dije que no necesitábamos nada de su mundo, que habíamos aprendido a sobrevivir sin él y que no permitiría que nadie nos separara. La reacción de él me sorprendió. Por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. No era ira, ni desprecio, ni confusión. Era dolor, puro y profundo. Antes de que pudiera decir algo, su prometida comenzó a gritar, exigiendo que tomara una decisión. Él, sin apartar la mirada de mí y de Lucas, dijo algo que nunca olvidaré: siempre te amé. Fue como si el tiempo se detuviera. Las palabras que siempre había deseado escuchar llegaron demasiado tarde. Con lágrimas en los ojos, le respondí que el amor no era suficiente si no había confianza, si no podía aceptar el sacrificio que había hecho por nuestra familia. En los días que siguieron, se retiró de nuestra vida. Su prometida, incapaz de soportar la humillación, terminó la relación y desapareció. Lucas y yo seguimos adelante, más fuertes que nunca. Aunque nunca volvimos a vernos, supe que él siempre nos vigilaba desde la distancia, asegurándose de que estuviéramos bien. Años después, Lucas creció y se convirtió en un hombre valiente y lleno de principios. Un día, me preguntó por su padre, y le conté toda la verdad. Me miró con gratitud, y me dijo algo que hizo que todo valiera la pena: gracias por nunca rendirte. A veces, los sacrificios que hacemos por amor son incomprensibles para quienes nos rodea, pero lo importante es que sepamos que cada decisión, cada paso dado con valentía, nos acerca más a la verdadera libertad. El amor, aunque hermoso, no basta si no está construido sobre la base de la confianza y el respeto.